Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar del antisemitismo desde un ángulo distinto, no solo como un hecho histórico o político, sino como un fenómeno que se puede explicar con un modelo psicológico. El objetivo es entender por qué este odio se repite en contextos tan diferentes, desde la Edad Media hasta nuestros días. Para eso vamos a tomar la teoría de la identidad propuesta por Glenn Sprewell en los años 80 y aplicada al antisemitismo por Rusi Haspal. Empecemos por lo básico. Glenn Sprewell es una psicóloga social británica que desarrolló lo que se conoce como Identity Process Theory, o teoría del proceso de identidad. Ella propuso que la identidad de una persona y también la identidad colectiva funcionan siguiendo dos procesos básicos: por un lado, la asimilación y acomodación, que consiste en incorporar nuevas experiencias o información a la identidad. Y por otro, la evaluación, que es el juicio de si esos elementos son buenos o malos para la identidad. Además, Sprewell identificó 4 principios fundamentales que toda identidad busca mantener. El primero es la continuidad, es decir, sentir que uno es el mismo a lo largo del tiempo y que la historia personal o colectiva tiene coherencia. El segundo es la autoestima, que implica verse de manera positiva. El tercero es la distintividad, la necesidad de sentirse único y diferente de los demás. Y el cuarto es la autoeficacia, que significa sentirse capaz de actuar en el mundo y tener control sobre la propia vida o sobre el destino del grupo. Según Sprewell, cuando alguno de estos principios se ve amenazado, las personas y los grupos buscan formas de proteger o restaurar su identidad. Y es ahí donde entran fenómenos como el antisemitismo. Rusi Haspal tomó esta teoría y la aplicó al estudio del antisemitismo contemporáneo. Él plantea que el odio a los judíos funciona como una estrategia de afrontamiento frente a amenazas identitarias. El mecanismo es más o menos así. Primero, en la sociedad circulan representaciones sociales negativas de los judíos. Segundo, esas representaciones se conectan con una amenaza identitaria, por ejemplo, a la continuidad religiosa, al orgullo nacional o a la autoestima moral de un grupo. Tercero, el antisemitismo aparece como una estrategia para enfrentar esa amenaza. Cuarto, esa estrategia es reforzada por instituciones, medios de comunicación, discursos o prácticas colectivas. Y finalmente, el resultado es que el antisemitismo se transmite y se normaliza a lo largo del tiempo. Para entender mejor cómo funciona este modelo, vamos a aplicarlo a 3 ejemplos: el libelo de sangre en la Edad Media, el antisemitismo nazi en el siglo XX y el antisionismo actual. En cada caso vamos a ver qué valores básicos de la identidad se sintieron amenazados y cómo el antisemitismo apareció como una supuesta solución. Empecemos con el libelo de sangre. El libelo de sangre es uno de los mitos antisemitas más antiguos y más persistentes. Surgió en Inglaterra en el siglo XII y se repitió en distintos lugares de Europa durante siglos. La acusación era que los judíos raptaban y mataban niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, especialmente en la preparación de la matzá de Pesaj. Por supuesto, no hay ninguna base en la tradición judía para semejante idea, pero el mito se difundió con fuerza. ¿Cómo lo explica la Identity Process Theory? En primer lugar, pensemos en la continuidad. La Iglesia y la sociedad cristiana medieval necesitaban sentir que su fe se mantenía pura y que nada la amenazaba. La presencia de los judíos, que no aceptaban a Jesús, se interpretaba como un obstáculo para esa continuidad de la fe. En segundo lugar, la autoestima. La comunidad cristiana reforzaba su superioridad moral acusando a los judíos de crímenes horribles. Al construir al judío como un ser cruel y sacrílego, los cristianos podían verse a sí mismos como defensores de la inocencia y de la moral verdadera. En tercer lugar, la distintividad. En la Edad Media era clave marcar límites entre nosotros y ellos. Los judíos eran presentados como el otro absoluto, radicalmente diferente, lo que ayudaba a definir la identidad cristiana por contraste. Y finalmente, la autoeficacia. Las persecuciones, juicios y expulsiones de judíos daban a la comunidad la sensación de estar actuando para protegerse. Al castigar a los judíos, se restauraba la ilusión de control frente a un supuesto peligro.
El libelo de sangre no fue solo un rumor aislado. Fue reforzado constantemente por predicaciones en las iglesias, por literatura popular, por leyes discriminatorias y por la repetición del mito en distintos países. El resultado fue que esta mentira se convirtió en una herramienta para mantener cohesionada a la comunidad cristiana y para justificar violencia contra los judíos. Es un ejemplo claro de cómo el antisemitismo puede transmitirse como un recurso cultural. Pasemos ahora al segundo ejemplo, el antisemitismo nazi. Aquí el contexto es muy distinto. Estamos en la Alemania de entreguerras, un país derrotado en la Primera Guerra Mundial, humillado por el Tratado de Versalles y golpeado por una crisis económica brutal. En ese escenario, los nazis construyeron representaciones sociales de los judíos como conspiradores mundiales, como corruptores de la raza aria y como responsables de la decadencia alemana. Veamos cómo se aplican los principios de Breuil. La continuidad nacional alemana estaba rota. El relato de grandeza imperial había sido reemplazado por la humillación y la derrota. Los nazis culparon a los judíos por esa ruptura, presentándolos como los traidores internos que habían apuñalado a Alemania por la espalda. La autoestima de la sociedad alemana también estaba por el suelo. Culpar a los judíos permitía degradarlos y al mismo tiempo restaurar un sentimiento de superioridad nacional. Al decir que Alemania era víctima de una conspiración judía, los nazis daban a los alemanes un motivo para sentirse moralmente justificados. La distintividad se jugaba en el plano racial. La ideología nazi se basaba en la construcción de una raza aria pura. Para marcar esa diferencia necesitaban un enemigo interno, y los judíos encajaban en ese papel. Al presentarlos como degenerados, cosmopolitas y ajenos a la sangre alemana, se podía reforzar la identidad aria. Y en cuanto a la autoeficacia, los nazis ofrecían una solución muy clara: eliminar la influencia judía devolvería fuerza y control a Alemania. La persecución y finalmente el genocidio fueron presentados como actos necesarios para recuperar el poder y asegurar el futuro del pueblo alemán. El refuerzo social de estas ideas fue masivo. La propaganda estatal, las películas, la educación en las escuelas, los rituales de masas y la política oficial convirtieron el antisemitismo en parte de la vida cotidiana. El resultado fue la Shoah, el intento de exterminar al pueblo judío en Europa. Aquí vemos cómo una crisis de identidad nacional se tradujo, a través de las representaciones negativas de los judíos, en un antisemitismo genocida. Ahora vayamos al tercer ejemplo, el antisionismo actual. Aquí el contexto es el de los movimientos progresistas y poscoloniales en el mundo contemporáneo. En muchos de estos espacios, Israel es presentado como un estado colonial, racista y opresor. Aunque las críticas legítimas a un gobierno son parte de la política normal, cuando el discurso cuestiona la existencia misma de Israel como estado judío o se usa la palabra sionista como insulto, entramos en terreno antisemita. Si aplicamos el modelo de Breuil, vemos que la continuidad está en juego en la narrativa progresista de justicia universal. La existencia de Israel, descrito como colonial o racista, aparece como una contradicción que rompe esa continuidad moral. La autoestima se juega cuando los activistas se definen como defensores de los oprimidos. Denunciar a Israel y a los judíos sionistas refuerza la idea de que ellos están en el lado correcto de la historia, lo que eleva su autoestima colectiva. La distintividad es clave: ser antisionista permite marcar una diferencia clara frente a quienes son vistos como cómplices del colonialismo. Se genera así un sentido de identidad colectiva a partir de la oposición a Israel. Y la autoeficacia se expresa en acciones como boicots, protestas y exclusión de voces judías. Aunque esas acciones no cambien la realidad en Medio Oriente, ofrecen a los participantes la sensación de que están actuando y que tienen poder. El refuerzo social viene de las redes sociales, de los medios de comunicación y también de ciertos discursos académicos que presentan a Israel como el mal absoluto. El resultado es que el antisionismo se convierte en un canal legítimo para expresar prejuicios contra judíos en general, aunque se disfrace de lucha política. Comparando los tres casos vemos un patrón muy claro. En la Edad Media, el libelo de sangre ayudó a proteger la identidad cristiana. En la Alemania nazi, el antisemitismo restauró la identidad nacional herida.
Y en el presente, el antisionismo sirve para mantener la identidad moral de ciertos movimientos políticos. En los tres casos, los judíos, o el Estado judío, fueron presentados como la amenaza que justificaba la reacción. Lo que cambia es el contexto histórico y la forma del prejuicio, pero lo que se mantiene es el mecanismo psicológico, cuando la identidad de un grupo se siente amenazada en sus valores básicos de continuidad, autoestima, distintividad o autoeficacia. El antisemitismo aparece como una estrategia de afrontamiento. Esa es la razón por la cual este odio no desaparece, sino que se adapta y se recicla según la época. Con esto cerramos el episodio de hoy. Hemos visto cómo una teoría psicológica desarrollada por Glenn Sprewell, la Identity Process Theory, nos permite entender tres momentos distintos del antisemitismo: el libelo de sangre, el nazismo y el antisionismo actual. Y cómo, pese a las diferencias, en todos los casos el antisemitismo funcionó como un mecanismo para manejar crisis de identidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.